Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a este informativo de hoy que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos por los titulares de hoy. Tropas israelíes detienen a activistas que se dirigían a Gaza y remolcan un barco a Asdod tras un intento de romper el bloqueo. Cientos de personas marchan en Boulder, Colorado, en apoyo a los rehenes una semana después del violento ataque antisemita. Según algunos informes, hay documentos de Hamás que muestran sus vínculos profundos y coordinación con Qatar. Entra en vigor la prohibición de viajes de Trump y ciudadanos de 12 países quedan excluidos de Estados Unidos. Indignación tras el ataque incendiario a la sinagoga de Jerusalén del principal rabino del partido Shas. Estos son los asuntos que hoy trataremos aquí en este informativo de Radio Sefarad. Las fuerzas israelíes tomaron el control del barco Madlin con destino a Gaza la madrugada del lunes y detuvieron al grupo de 12 activistas que estaban a bordo, tras repetidas advertencias a los mismos de no intentar navegar hacia la costa de Gaza, que está bajo un estricto bloqueo marítimo. La misión activista organizada por la coalición de la Flotilla de la Libertad, pro-palestina y anti-israelí, tenía como objetivo desafiar el bloqueo de la Franja de Gaza y crear conciencia sobre la crisis humanitaria creada por la guerra de 20 meses entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Había planeado entregar una cantidad simbólica de ayuda al enclave devastado por la guerra. El grupo de activistas, entre los que se encuentran la activista climática sueca Greta Thunberg, el activista brasileño Tiago Ávila y la diputada francesa palestina Rima Hassan, serán entregados a la policía para su deportación a su llegada al puerto de Asdod. El buque había desafiado las reiteradas advertencias de Israel para que diera la vuelta desde que zarpó de Sicilia el domingo pasado. Alrededor de las 3 de la madrugada fue interceptado por la unidad de comando Shayetet 13 de la Armada israelí y la unidad de seguridad fronteriza del puerto de Snapir. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Armada le dieron una última oportunidad para cambiar de rumbo antes de ser abordado, pero nuevamente se negó. Los activistas a bordo del barco publicaron un vídeo que los muestra agazapados mientras un dron sobrevolaba. «Estamos aquí rodeados de drones israelíes. Por favor, den la alarma», se oye decir a un activista. «Por favor, cúbranse todos, tomen posiciones». Luego comenzaron a publicar una serie de vídeos pregrabados de las personas a bordo pidiendo ayuda a sus países de origen, en los que se dice que la tripulación fue secuestrada por las fuerzas israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí afirmó que el barco transportaba menos de un camión de ayuda. En contraste, añadió, más de 1.200 camiones de ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas 2 semanas y además la Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido cerca de 11 millones de comidas directamente a la población civil de Gaza. Bueno, ya saben que todo esto, bueno, y si no lo saben, aquí está también la evidencia, no es más que un paripé de un grupo para, en vez de ayudar a los palestinos, o mejor dicho, a los gazatíes, es para salir ellos en la imagen. Otra vez Greta Thunberg y se suma a ella últimamente bastante también Rima Hassan, que en Francia es un poco la abanderada de este tipo de acciones. Acciones que desde el mismo día que zarparon sabían que no iban a llegar a ninguna parte. Esta expresión de que no iban a llegar a ningún puerto estaba bien planteada. Y por eso decían que iban a llevar ayuda humanitaria, pero no llevaban casi nada. Y llevaban cosas que realmente no son las más urgentes para una población después de tantos meses en situación de guerra. Pero lo importante es salir en la tele, salir en la imagen de que están siendo hechas prisioneras o doblegadas o... como dice los activistas que publicaron un vídeo en donde dicen por favor, den la alarma. Y otro dice, tomen posiciones, que están realmente son ridículos. Y aparte,
fíjense, el punto de lo ridículo es que los vídeos que han grabado, los han grabado antes de la detención, es decir, ya tenían todo el paripé montado, todo el teatro montado para decir, bueno, y ahora que están subiendo los soldados a bordo, pues publiquen estos vídeos que hemos preparado ya de antemano diciendo qué es lo que iba a pasar. A mí esto me recuerda una de las primeras escenas de una película de Woody Allen de hace mucho, mucho tiempo, se llamaba Bananas, y que aparecía un reportero retransmitiendo en directo el asesinato del presidente de una república bananera, ¿no? Aquí están, ellos también tenían ya pregrabado lo que iba a pasar, y no solamente que lo esperaban, sino que lo esperaban con ganas de hacerse una foto y volver a aparecer en el espacio público como personas que son activistas y que están por las libertades, etcétera, etcétera. Bueno, que más allá de lo ridículo de la situación, que sepan que esto, lo que ha hecho Israel, ya tiene totalmente la legalidad internacional, es decir, cuando un país bloquea la entrada de barcos, como en este caso es por un tema de guerra, pues evidentemente cualquiera que se anime a pasar por ahí se está arriesgando a ser como mínimo detenido y repatriado, que es lo que le va a pasar a esta gente. Durante los 611 días transcurridos desde que Omri Miram fue tomado como rehén por Hamás, su familia ha vivido con miedo, dijo su cuñado a los reunidos en el Festival Judío de Boulder, en el estado estadounidense de Colorado, el domingo, una semana después de que un hombre lanzase una bomba incendiaria contra un grupo que pedía la liberación de rehenes israelíes en el centro comercial donde ahora hablaba Moshe Lavi. Solo recibimos pruebas parciales, limitadas y a veces aterradoras de vida, dijo Lavi a una multitud silenciosa. No sabemos cuánto sufre, privado de comida, agua, luz solar, torturado, maltratado, mientras les hablo ahora. El Festival Cultural Judío fue reinventado este año para resaltar las historias de los rehenes israelíes después de que los manifestantes de Boulder, que pedían su liberación, fueran atacados hace una semana por un hombre que gritó Palestina libre y arrojó bombas Molotov, hiriendo al menos a una docena de manifestantes. Los organizadores del festival dijeron que querían que el evento anual, que se celebra desde hace 30 años, se centrara en la curación y centrara la causa del grupo, generar conciencia sobre las 55 personas que se cree que todavía están en cautiverio en Gaza. Las autoridades informaron que 15 personas fueron víctimas del ataque en el centro comercial peatonal Pearl Street. Entre ellos se encuentran 8 mujeres y 7 hombres de entre 25 y 88 años, algunos con quemaduras graves. Uno de ellos es un sobreviviente del Holocausto. Corre por sus vidas. El grupo que fue blanco del ataque se fundó en octubre de 2023 después de que terroristas de Hamás de la Franja de Gaza irrumpieran en Israel, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 250. La filial de Boulder, una de las 230 que existen en todo el mundo, realiza una caminata de 18 minutos en el centro comercial cada fin de semana, el valor numérico de la palabra hebrea Hay, que significa vida. Los manifestantes sostenían carteles que decían «Fin al odio a los judíos» y repartían pegatinas con el sello 611, que representa los 611 días transcurridos desde que los primeros rehenes israelíes fueron tomados por militantes de Hamás. Mohamed Sabri Soliman, de 45 años, fue acusado por el ataque del jueves en un tribunal estatal de Colorado con 118 cargos, incluyendo intento de asesinato, agresión, uso ilegal de explosivos y crueldad animal. También fue acusado de un delito de odio en un tribunal federal. Soliman, un ciudadano egipcio que, según las autoridades federales, vivía ilegalmente en Estados Unidos, dijo a la policía que estaba impulsado por el deseo de matar a todo el pueblo sionista. Pues nada, este hombre
Soleimán llevaba viviendo de forma ilegal en Estados Unidos y salió a matar a judíos. Eso es el resumen de esto, ¿no? La manifestación no era de israelíes, aclaremos, sino de gente que estaba a favor del fin al odio a los judíos. Y esto le resultaba insoportable a un inmigrante ilegal asentado desde hace decenios en Estados Unidos, al margen de la ley. Y evidentemente esto también ha servido para respaldar las teorías, que muchas veces son muy extremas o extremistas del presidente Trump respecto a algunos inmigrantes. Le ha caído encima la del pulpo, como se dice, 118 cargos. Entre ellos uno que quiero aclarar porque dice crueldad animal, ¿no? Porque aparte de estas 15 personas que resultaron heridas, también había un perro al que quemó este personaje, por llamarlo con algún término no demasiado despectivo. Un señor que tenía ahí su familia, sus hijos, su mujer, y delante de todos ellos salió a decir Palestina libre y a decir lo que realmente es decir, un odiador de los judíos, porque ni siquiera utilizó la expresión que suele ser habitual en los grupos islamistas de Allahu Akbar. Ya vemos que en Estados Unidos pues está aprendiendo mucho más esta expresión de Palestina libre, porque lo hemos visto en el ataque contra la trabajadora de la Embajada de Israel, al que ese personaje de nombre y apellido latinos, pero nacido en Estados Unidos, pues también mató al grito de Palestina libre. Palestina libre, que últimamente es equivalente a Allahu Akbar, simplemente sin el justificativo religioso. Lo digo porque hay mucha gente que resumen o simplifican el enfrentamiento de Israel con sus enemigos como un tema religioso, y no lo es. Es un tema de odio racial, es un tema de antisemitismo clásico, puro y duro, solamente que ahora, en vez de disfrazarse como en la Edad Media de temas religiosos o durante el siglo pasado de temas raciales, ahora se hace supuestamente por temas que tienen que ver con la política, pero que esconden la verdadera identidad de estos odiadores, que es el antisemitismo puro y duro. Documentos confiscados en Gaza durante la guerra contra Hamás y publicados por un canal de televisión israelí el domingo por la noche pretenden arrojar luz sobre la intensa colaboración de Qatar con el grupo terrorista durante varios años, incluidos los intentos de frustrar los esfuerzos de paz regionales por parte de Estados Unidos, marginar la influencia egipcia en Gaza y reforzar el papel de Turquía e Irán. Los documentos parecen contradecir la reciente definición del primer ministro Benjamín Netanyahu de Qatar como un Estado complicado, pero no un Estado enemigo, y sus intentos de restar importancia a años de infusiones de efectivo qatarí de millones de dólares al mes a Hamás en Gaza, que recientemente afirmó que no jugaron un papel significativo en permitir que el grupo terrorista se preparara y ejecutara su guerra en curso contra el Estado judío, que estalló con la invasión y masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Los documentos muestran que los pagos que fueron transferidos con el visto bueno israelí fueron lo suficientemente significativos como para que en diciembre de 2019 el entonces líder del Politburó de Hamás, Ismail Haniyeh, le dijera al ministro de Relaciones Exteriores de Qatar que el efectivo del Estado del Golfo a Gaza era la arteria principal de Hamás. En mayo de 2021, inmediatamente después de la conclusión de una miniguerra de 11 días entre Israel y Hamás, Haniyeh le dijo al líder del grupo terrorista en Gaza, Yahya Sinwar, que el emir qatarí Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani había acordado en privado un apoyo financiero discreto para los esfuerzos de resistencia del grupo, según el informe.
Además del dinero de Doha, funcionarios de inteligencia cataríes se habrían reunido con un representante de Hamás en un momento dado. El informe no proporcionó una fecha para discutir la supervisión de unidades especiales de entrenamiento para combatientes de Hamás en bases militares en Qatar y Turquía y para la integración de palestinos sirios que huyeron al Líbano en medio de la guerra civil siria en los batallones libaneses de Hamás. Actualmente, se sospecha que 2 de los principales asesores de Netanyahu aceptaron dinero para difundir mensajes pro-cataríes a los periodistas con el fin de mejorar la imagen del Estado del Golfo como mediador. Bueno, en Israel la gente hace mucho tiempo que tiene muy claro que Qatar no es un simple mediador, no es un simple observador, pero hay algunos que se ven seducidos por su riqueza y por su propensión a ser generosos entregando su riqueza a cambio de pues, cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Y el tema es tan grave como que afecta al propio gobierno de Netanyahu, que siempre se ha significado como el principal valedor de observar cualquier movimiento de alguien que estuviera financiando a Hamás o estuviera detrás de Hamás, acusando siempre y solamente a Irán en este sentido. Pero la verdad es que la financiación de Hamás también se vio, digamos, respaldada por el dinero catarí. Recordarán que antes del estallido de esta guerra, hace casi 2 años, pues durante bastante tiempo pues entraba efectivo catarí en maletas con miles y miles de dólares y de millones de dólares cada mes a la Franja de Gaza y pasaban por territorio israelí, todo muy limpio, todo muy legal. Supuestamente eso iba para ayudar a la población, a mejorar sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y los cataríes dicen, no, nuestro dinero nunca se empleó para temas militares. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos. Lo que empezamos a saber es que sí se utilizó para temas militares, como es la compra de armamentos, como es la compra de materiales y máquinas para excavar esos túneles que recorren por kilómetros y kilómetros la pequeña Franja de Gaza, la convierten en una ratonera con más vida bajo tierra que por encima de ella. Así que bueno, hoy tenemos mucha más información y a esta información se van a añadir en los próximos días más detalles a través de este estudio que ha hecho un canal de televisión israelí y que, como decimos, implica y pone en situación qué papel está jugando Qatar en esto. Qatar está aliado con Turquía en tratar de llevar la voz cantante o ser el líder del mundo musulmán más allá de Egipto, que Egipto lo es por ser el país con mayor población árabe de todo el mundo. Pero Egipto está también de alguna manera bastante más cercano a Israel, por lo menos en el peligro que ven en la población gazatí sometida a los designios de Hamás. Por eso la frontera que Hamás, o la Franja de Gaza, mejor dicho, tiene con Egipto ha sido mucho más impenetrable que la frontera que divide la Franja de Gaza del resto del territorio israelí, que con permisos pues circula mucho, ha circulado hasta el estallido de la guerra mucho más gente que en la frontera con Egipto. Y también, bueno, pues vemos que aquí hay pugnas internas de Qatar y Turquía que de alguna manera también pretenden ser los herederos de las migajas que queden del derrumbe del imperio iraní, ese anillo de fuego que ha construido durante decenios
rodeando a Israel, con grupos como Hezbollah en el Líbano, las fuerzas del ejército sirio, los grupos que hacen contrabando de armas desde Jordania a Cisjordania, por supuesto Hamás en la Franja de Gaza y los hutíes en la península arábiga. La nueva y amplia prohibición de viajes del presidente estadounidense Donald Trump entró en vigor el lunes por la mañana, impidiendo el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de una docena de países y reviviendo una medida divisiva de su primer mandato. Se espera que la medida altere las vías de acceso de los refugiados y restrinja aún más la inmigración a medida que la administración Trump amplía su ofensiva contra las entradas ilegales. Muchos de los países cubiertos por las restricciones tienen relaciones adversas con Estados Unidos, como Irán y Afganistán, mientras que otros enfrentan crisis graves como Haití y Libia. Al anunciar sus restricciones la semana pasada, Trump dijo que la nueva medida fue motivada por un reciente ataque terrorista contra judíos en Colorado, del que hemos hablado en otra noticia. Ese ataque, dijo Trump, subrayó los peligros extremos que representa para nuestro país el ingreso de extranjeros que no son examinados adecuadamente o que permanecen en el país más tiempo del permitido por sus visas. La medida prohíbe todos los viajes a Estados Unidos a los ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Trump también impuso una prohibición parcial a los viajeros procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Se permitirán algunas visas de trabajo temporales de estos países. Trump advirtió que podrían agregarse nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. La prohibición no se aplicará a los atletas que compitan en la Copa Mundial de 2026 que Estados Unidos organiza conjuntamente con Canadá y México, ni en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Esto tampoco se aplicará a los diplomáticos de los países afectados. Bueno, ya lo habíamos adelantado antes en el tema de que cuando hablábamos de esta manifestación en Colorado, en Boulder, pues también iba a aparecer en otra noticia mencionada en este caso, por el presidente de Estados Unidos, que lo toma como un ejemplo más de la imposibilidad de absorber a determinados inmigrantes, especialmente cuando están de forma ilegal en el país. Y bueno, aquí ha detallado esa lista de países. A mí me llama la atención entre todos los países que hemos nombrado en los de prohibición, Guinea Ecuatorial, que eso es un país que tiene vinculaciones con España, porque no olvidemos que fue antiguamente una colonia española, que después de su independencia tiene un régimen con muchos problemas, por decirlo de alguna manera, y también en la prohibición parcial de viajeros procedentes de otros países también aparecen otros dos países que conocemos muy bien los hispanoparlantes, que son Cuba y Venezuela. Dos países con un régimen que ellos mismos tampoco se sienten muy afines a los intereses de Estados Unidos. Así que, bueno, esto es lo que hace Trump. La pregunta es si esto sirve para algo, la verdad, porque hemos visto que estos días en las televisiones abundan las imágenes de las redadas contra los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Trump, está proclamando que detrás de eso, cuando se logre un número sustancial de extradiciones, pues puede bajar la delincuencia, el crimen, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una visión un poco racista del caso. Y aparte, digamos que su principal encono está contra países que no están en esta lista, porque digamos que de los que más suele quejarse son de países hispanoamericanos como México, Guatemala, etcétera, y que no están en esta lista de gente que no va a estar permitido entrar en los Estados Unidos.
Un ataque incendiario y vandálico en una sinagoga de Jerusalén la madrugada del domingo provocó la condena de todo el ámbito político y se dice que el Servicio de Seguridad Shin Bet lo está tratando como un incidente terrorista. Importantes figuras políticas ultraortodoxas atribuyeron el incidente a una incitación anti-ultraortodoxos relacionada con la lucha por el reclutamiento de estudiantes de las escuelas rabínicas. La sinagoga atacada es frecuentada por el exrabino principal sefardí Isaac Yosef, quien también es el líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas. En un suceso posiblemente relacionado, minutos antes de que la policía fuera alertada del incendio, recibieron el informe de que se había encontrado una cruz pintada en la puerta de un apartamento cercano. Afortunadamente no hubo heridos. El partido Shas es parte de la coalición gobernante, pero recientemente ha amenazado, junto con otras facciones ultraortodoxas, con derrocar al gobierno por su fracaso en legislar amplias exenciones del ejército para los miembros de su comunidad, también llamada Haredim. Bueno, como dice aquel adagio popular español, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Es decir, como si la situación en Israel no fuese ya complicada, pues ahora surge una especie de grupo que no son, como hemos visto en los últimos tiempos, grupos ultraortodoxos que atacan a los árabes, sino ataques a los ultraortodoxos. En este caso tampoco sabemos si el grupo es de árabes o de qué son, porque lo que han pintado es una cruz. Y no sabemos si exactamente eso responde también o si es una especie de señal de los grupos de extrema izquierda, llamémoslo así, en Israel, que se oponen a estas dificultades que oponen los ultraortodoxos a ser reclutados, o si puede ser también, ¿por qué no?, una especie de organización propia de grupos vinculados a la propia ultraortodoxia para llamar la atención y, digamos, victimizar a los ultraortodoxos para lograr que siga siendo efectiva esta exención a los alumnos de las yeshivot, de las escuelas rabínicas, para el servicio militar. Es decir, todas las opciones, incluso las más descabelladas, están abiertas para este caso, porque es un caso que en particular llama la atención, se produce en horas en las que no había nadie y que es lo que se puede decir un atentado muy entrecomillado limpio, es decir, que no estaba destinado a provocar víctimas personales en ningún caso. Es decir, es una especie de propaganda, pero no sabemos todavía propaganda de qué. Sea cual sea el caso de lo que intentan comunicarnos, pues desde aquí va nuestro mayor desprecio por utilizar estas técnicas. Y en este punto nos despedimos de todos ustedes. Les esperamos con más noticias mañana aquí en Radio Sefarad.